Salud, amigos de la Iguana TV. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Thanos. Juan Carlos Thanos es el presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Queremos hablar con él, por supuesto, en primer lugar, acerca de las recientes declaraciones de un alto funcionario colombiano en torno a discriminar a la población venezolana que pudiera estar solicitando alguna ayuda, algún programa social en la República Hermana. Y queríamos, primero que nada, entonces, preguntarle si hay alguna justificación para que una alta autoridad colombiana diga algo como eso, que parece ser una gran inconsecuencia, tomando en cuenta pues todo lo que Venezuela y el pueblo venezolano han hecho por los colombianos en situación de dificultad. Pero yo creo que no hay justificación alguna en términos de lo social, en términos de la hermandad que nos une con el pueblo bolivariano de Venezuela. Pero lógicamente tiene que haber una consecuencia injusta en la identificación de la lucha de clases que se exacerba desde este sector de la oligarquía colombiana. Hernán Vargas Llera no en vano ha expresado de manera peyorativa esa condición de nuestros hermanos bolivarianos en Venezuela, y tiene que ver lógicamente con su condición. Yo creo que ha tardado mucho en aflorar el chauvinismo en él para que se exprese de esta forma. Esa es su condición natural. Es un hijo de la oligarquía que se robaron al país en la condición de presidente de Llera Restrepo. Lógicamente uno podría pensar que no podría actuar de otra forma. Creo que sería ilógico, irracional pensar que actuaría como nosotros creemos que se debería hacer, ¿no? Pero esa es su condición, su forma natural. Y decimos esto porque todos los antecedentes históricos encontrados en Vargas Llera apuntan justamente a eso, una línea radical de la extrema vinculado con unos factores de la oligarquía dominante que controlan renglones de la economía colombiana, que además tienen como fundamento generar procesos para sostener de manera mediática sus intereses económicos. Entonces, cuando sus intereses están afectados o amenazados, como en este caso, lógicamente tiene que lanzar afirmaciones que pueden ser virales en las redes o que pueden multiplicarse a través de sus espectros que tienen comunicacionales, y terminan lógicamente sosteniendo a una ala radical del paramilitarismo, entendiendo que la sociedad colombiana es una sociedad altamente paramilitarizada. Y Vargas Llera es una figura de la polarización de la extrema derecha, que a lo mejor va a ser candidato presidencial, que a lo mejor va a tener anuencia de otra ala radical, que es la del Centro Democrático, que encabeza el senador Álvaro Uribe Vélez. Pero eso está reflejado allí. Eso nos muestra que hay una lucha de clase y nos muestra la condición de dónde viene Hernán Vargas Llera. Lo que no se puede concebir en ningún término es que en el municipio de Tibú, en el norte de Santander, municipio que además tuvo una arremetida violenta del paramilitarismo, y esa población salió despavorida buscando protección, ¿dónde? En el único escenario más cercano que encontramos, que es Venezuela, donde la Cancillería, la Comisión Nacional para los Refugiados, en ese momento en cabeza de Ildefonso Finol, asumió la postura patriótica, además en marco de los acuerdos contemplados en las dinámicas internacionales, los tratados y acuerdos que tiene Venezuela para generar protección, facilitó el mecanismo para darle protección internacional a los pobladores de Tibú, en el norte de Santander, que cruzaron la frontera y llegaron al territorio venezolano. Entonces uno no concibe eso de esa forma, pero entendemos que es un proceso de la oligarquía allí en Tibú, pero además intentando macartizar a toda expresión bolivariana originada desde Venezuela, porque hay un temor, y es que la inversión social, el desarrollo social venezolano, logre llegar con el aroma de lo que se tiene en Venezuela a el Palacio de Nariño. Yo creo que ese es el fundamento esencial con el cual están exacerbando su condición de derecha. Sienten temor, y sienten temor lógicamente porque en la frontera, indistinto de los problemas que tenemos, contrabando, narcotráfico, conflictividad urbana, la situación de orden social, la precaria situación de orden social que tenemos en la frontera, indistinto de eso, el pueblo colombiano en la frontera reconoce las bondades de este gobierno, que no en vano se compara con el modelo colombiano. Decimos eso porque tema de salud, la gente prefiere venir al barrio adentro, sin pedirte documento alguno te atiende.
con todas las dificultades que uno puede hoy apreciar en este costado y que obedecen lógicamente a esa guerra de baja intensidad que es parte del desarrollo de la guerra económica. Por eso creemos que justificado en el sentido de su postura en la lucha de clases, injustificado en el pueblo que recibe esas afirmaciones y no ha salido hoy a pronunciarse. ¿Y qué repercusión tiene eso en el colombiano común? Es decir, ¿hasta qué punto esa actitud de este alto funcionario puede tener algún tipo de eco en el colombiano que está en Venezuela o en el colombiano que vive en la zona fronteriza? Mire, lo primero es que hay que, antes de responder, hay que resaltar que producto de estas declaraciones del vicepresidente Germán Vargas Lleras fue asesinado en Saravena, en el departamento de Arauca, un ciudadano de nacionalidad venezolana. Es decir, ya cobró la primera vida las declaraciones peyorativas, macartizadoras de Germán Vargas Lleras y fue asesinado un ciudadano por su única condición, ser venezolano. Ahí está el reflejo o el efecto que empieza a producirse, a conocerse luego de estas declaraciones. El ciudadano de origen venezolano asesinado en Saravena, en el departamento de Arauca, era oriundo del estado Lara de Barquisimeto. Nos preocupa lógicamente eso porque eso ya entra a generar una dinámica desalentadora lógicamente para los procesos de integración. Incluso he allí para responder, produce esa afirmación por parte del vicepresidente Germán Vargas Lleras en la colombianidad cierto temor, porque si este pueblo llegase a responder de la misma forma, pues primero nos preocuparía muchísimo. Si este pueblo y si este gobierno llegara a responder de la misma forma que lo hace el gobierno colombiano en sus procesos de deportación, ¿para dónde o qué? Esto podría ser hasta un titular, ¿no? ¿Qué haría Colombia si Venezuela llegase a deportar 2 millones de colombianos? ¿Qué haría Colombia si Venezuela llegase a deportar los 580.000 colombianos en situación de irregularidad migratoria que hay en Venezuela? ¿Qué impacto de orden social y económico se estaría produciendo en Venezuela, en Colombia, cuando esa población está siendo sostenida? Es decir, Venezuela cubre los efectos que ha producido la falta de políticas económicas para la población colombiana en Venezuela. Toda esa población que se viene aquí, que además es parte de los pobres, una franja importante de esos pobres, estamos en el territorio venezolano, pero además las desigualdades frente al tema de educación y de salud también le toca a Venezuela asumirlo. Entonces, ¿qué efecto tendría el que Colombia tuviese que recibir 580.000 deportados del territorio venezolano? Afortunadamente, el gobierno venezolano no responde de la misma forma y por el contrario acentúa más las políticas sociales que benefician a la migración colombiana. Si hay una migración, si hay una corriente migratoria agradecida y por el favorecimiento que ha tenido, es la de origen colombiano. Nosotros en la Cuarta República éramos tratados casi que en el mismo discurso de Vargas Lleras. Es decir, Vargas Lleras nos retrotrae a la Cuarta República para la migración colombiana. Entonces, en la Cuarta República ese era el discurso, ¿no? El discurso de ponernos a trabajar y no pagar, de deportarnos a final de año, de alianza entre la ADE y COPEI para golpear la migración colombiana, para despedirlos sin reconocimientos alguno cuando teníamos más de un año trabajando en todas sus materias o incluso en la industria. Eso era la Cuarta República y ahí está el fiel reflejo. Vargas Lleras es la fiel copia de la política migratoria de la Cuarta República para la migración. Ese efecto lógicamente alentador para nosotros en el sentido en que hay unas políticas coherentes que nos incluyen sin la desigualdad que hoy puede estar reconociéndose en los Estados Unidos. Ya Donald Trump deportó los primeros 1.000 entre salvadoreños y mexicanos. Esperamos que baje la situación, pero creemos que en materia económica la crisis que vive los Estados Unidos también va a reflejar en el territorio colombiano y eso está impactando lógicamente en los partidos. Creo que hay un temor generalizado en la población colombiana que no afecta al chavismo, porque pareciera que se metieran más en cintura en la dinámica de las corrientes uribistas en Venezuela. Creo que a ellos hay que enviarles un mensaje para que se reflexione frente a la realidad que vivimos en Venezuela, lo que vive en Colombia, y un llamado a la sensatez. Creo que es el momento de esgrimir más bien posibilidades de juntarnos para reconciliarnos que darle
posibilidad alguna. ¿Cómo sería un país y qué relaciones tendría si el señor Vargas Lleras llegase a ser presidente de Colombia con Venezuela? Catastrófico. Mire lo que está produciendo ya estas declaraciones. Entonces, bueno, en ese sentido creo que la colombianidad de la Asociación de Colombianos ha asumido la postura de rechazo. De hecho, le hemos pedido públicamente excusas al pueblo venezolano por estas declaraciones. Nos hacemos responsables de esas declaraciones entendiendo que es la derecha la que agrede al pueblo venezolano, pero nos corresponde a nosotros como colombianos pedirles excusas. Decirles que más allá de estas declaraciones y entendiendo lo que hace el señor Vargas Lleras, nosotros asumimos la corresponsabilidad de ser hermanos hasta la eternidad. ¿Qué peso tiene en este tipo de, digamos, de difusión de estas posiciones tan radicales la oligarquía mediática colombiana? Bueno, el que Rabel y JJ hayan estado muy cerca de la Casa Blanca significa que hay un acoso contra Venezuela. No es descartable que tengan algunas orientaciones en el marco de el año que queda para las elecciones en Colombia, presidenciales, Congreso y presidencial, que haya asesores como estos señores vinculados al tema mediático, impulsando o asusando el tema con Venezuela. Yo creo que es importante el aporte que está haciendo en términos negativos los medios de comunicación colombianos. Rara vez se produce una noticia que tenga un contenido, incluso ni siquiera uno lo dice, no lo esbocen positivamente, esbócenlo con la realidad que amerita. Muy rara vez, no lo hay. De hecho, usted puede resaltar todas las situaciones que se presentan en frontera y regularmente frente a una medida tomada por Venezuela, los medios, entre ellos el diario La Opinión en Cúcuta y el resto de diarios en el orden nacional, lo que hacen es, uno, tergiversar para confundir el tema del contrabando, el empobrecimiento del bolívar, la fijación del bolívar Cúcuta, el tema de la gasolina, el tema de la extracción, la vinculación de trata de colombianos allí por el tráfico de la movilidad irregular de colombianos y colombianas por la frontera. Esos componentes están asociados lógicamente a campañas para desestabilizar Venezuela. Los medios de comunicación, que además son no solo el quinto poder, allá son el cuarto poder, son el primer poder en Colombia. De hecho, usted encuentra que los medios de comunicación tienen una relación estrecha con y los gobiernos. Con el gobierno actual hay una comunicación permanente. De hecho, este gobierno y este presidente viene de un sector de los medios. Y más allá hay una relación de burguesía a burguesía, de oligarquía a oligarquía, de derecha a derecha, en términos mediáticos. Caracol, ¿a quién le copia o quién tiene aliado aquí? Igual ocurre con RCN. Y lógicamente los medios alternativos no tienen la fuerza aún para contrarrestar eso. Por eso la campaña debe hacerse desde la colombianidad para nuestros hermanos colombianos en Colombia, para ir contándole las bondades de este proceso y las dificultades que tenemos ahí frente a la avanzada de esta guerra de baja intensidad que hace parte de la guerra económica. Pasando un poco a otro tema, se señala con mucha frecuencia que buena parte de la violencia criminal que azota a Venezuela, especialmente a sus grandes ciudades y también a la zona fronteriza, son un producto del paramilitarismo colombiano, una gran influencia del paramilitarismo colombiano. Ustedes como asociación, ¿cómo manejan ese tema? ¿Qué información tienen al respecto? Bueno, fíjese, el paramilitarismo de origen colombiano en Venezuela ha tenido alta incidencia. De hecho, las estructuras paramilitares controlan parte del contrabando fronterizo. No en vano han crecido en los últimos 3 años la presencia del paramilitarismo en las zonas fronterizas. Si usted revisa el mapa colombiano, va a encontrar que en La Guajira, independientemente de la condena a Kiko Gómez, gobernador de La Guajira, las estructuras del paramilitarismo en función del negocio del contrabando y de los productos que aún se llevan de Venezuela, pues es permanente. Han crecido, ya tienen mucho más infraestructura, ya tienen mucho más galpones, tienen mucho más bodegas, tienen una red de distribución y de control casi que absoluta de La Guajira hacia abajo. De la misma manera, lo que colinda con el departamento del Cesar desde Venezuela es un escenario de control permanente del paramilitarismo, porque el paramilitarismo tiene la primera fase de desarrollo, que es el tema económico-financiero, la segunda fase, que es el tema del control social, territorial, y la tercera fase, que tiene que ver con el control político. En esas 3 fases
han logrado penetrar en algunos escenarios venezolanos, pero la frontera está totalmente cundida frente a este ejercicio. Y del paramilitarismo en Venezuela, en el caso de Norte de Santander, tienen acento mayoritario en Cúcuta. Los 40 municipios de Norte de Santander han tenido históricamente un comportamiento ligado al antivalor que hoy representa el paramilitarismo. El Catatumbo, Tibú, que lo hemos señalado, fundamentalmente Cúcuta, que se volvió como la zona metropolitana en donde el desarrollo económico producto de la economía venezolana ha sido mucho más constante, ¿no? Allí hay un desarrollo del paramilitarismo. Hay que recordar que el paramilitarismo penetra Venezuela en alguna de sus fases, en el caso concreto de Cúcuta, a través del Iguano. Carlos Castaño delegó a Mancuso, Mancuso delega en Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, la creación del bloque frontera, del bloque Catatumbo, como un ejercicio de control del paramilitarismo en esta parte. Y lo hicieron pensando ni siquiera en acabar con las guerrillas, sino tener control de orden económico, porque ese es en esencia el primer eslabón del paramilitarismo. En su construcción natural es eso. Si no hay finanzas va a ser muy difícil tener control de orden social, territorial, y si no hay los dos primeros tampoco, no va a ser posible llegar al tema del control político. Entonces, cuando se da la instrucción por parte de Castaño y se genera en Mancuso la orden, Mancuso traslada la responsabilidad a Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, un paramilitar que confesó haber asesinado a más de 8.000 personas, que él dijo haber asesinado 135 él solo, y que además es responsable de los hornos crematorios instaurados en el norte de Santander con los que desaparecieron a centenares de personas. Llega a ese escenario, logra lógicamente desarrollar un embrión de orden económico. El paramilitarismo ha tenido el acolitamiento del narcotráfico en los años en el 70 del contrabando. En esencia, el contrabando fortaleció el proceso del paramilitarismo. Las primeras bandas paramilitares en La Guajira se dieron para custodiar y para proteger la marihuana, los sembradíos de marihuana, el transporte de la marihuana hacia los Estados Unidos por la cuenca del Caribe. Y posteriormente en los 80, el tema del narcotráfico con las políticas bondadosas en Colombia, la apertura económica colombiana y los procesos económicos colombianos facilitaron que el narcotráfico introdujera a Colombia por medio del contrabando muchísimo dinero producto del lavado, producto de la venta de la droga. Y en los años 90 el paramilitarismo se fortaleció, lógicamente, porque logró encontrar un asidero en la estructura social, la construyó y a partir de lo económico logró consolidarse. Es entonces cuando aparece y despunta el paramilitarismo en el norte de Santander. Ya hemos leído y conocido todo cuántas empresas se vincularon a la dinámica del paramilitarismo en el norte de Santander por instrucción de Carlos Castaño y de Mancuso, y lograron lógicamente tener un control. El control se ve reflejado incluso en el accionar de la parapolítica. El paramilitarismo logra afectar en el tercer eslabón, que es el control político, logra afectar a una clase dominante vinculada, lógicamente, o apetecida en función de la cosa económica y del control social con el paramilitarismo. Y es así como 236 entre concejales, diputados, representantes de la Cámara, senadores, gobernadores, alcaldes, están vinculados, condenados, muchos ya condenados por paramilitarismo, incluso por facilitar que a sus contradictores políticos se les asesinara, o incluso por orientar el asesinato de sus contradictores políticos. Esta esencia del paramilitarismo, cuando empieza a tener un contrapeso en la sociedad colombiana, porque si bien es una sociedad paramilitarizada, no toda la sociedad tiene acolitamiento con el paramilitarismo. Con la figura de Álvaro Uribe Vélez y la estructura de Uribe del Centro Democrático, lógicamente ahí el paramilitarismo entra a encontrar un asidero político y algunas contradicciones luego de la extradición o la entrega de 13 capos del paramilitarismo a los Estados Unidos. Hay una ruptura entre los paramilitares y su mentor político, que es el expresidente Álvaro Uribe, y es cuando deciden entonces generar procesos de comunicación con Venezuela. Ahí aparece en la historia del paramilitarismo cómo se reunieron con Rosales, cómo hicieron reuniones con un señor apellido Pérez, que estaba vinculado a una estructura política que se llamaba el Comando de la Resistencia. Rosales logró
tener un acercamiento con Jorge 40, que era un líder paramilitar de la costa norte colombiana, y lograron en ese corredor Zulia hasta Miranda tener negocios articulados lógicamente al tema económico, pero se vinculó el paramilitarismo. Incluso hay confesiones de paramilitares en las cuales se produjeron 2 reuniones en Táchira con el exgobernador Rosales. Y esto tiene que ver lógicamente con el proceso de invasión. Nosotros hemos señalado que esta sociedad no debe permitir la paramilitarización y por eso le hemos hecho un llamado a algunos sectores de la derecha, de la oposición venezolana, que han estado vinculados al tema del paramilitarismo para que abandonen estas prácticas. Ahí está como ejemplo la sociedad colombiana. Un segundo ejemplo internacional es la sociedad mexicana, que en la búsqueda de un control de orden social, territorial y económico, lograron vincularse con el paramilitarismo. Mire allí y puede comparar. Y uno no sabría hoy si preguntarse si Colombia se ha mexicanizado o México se ha colombianizado. Entonces, en ese sentido, nosotros les hemos llamado a una reflexión para que piensen muy bien el nivel de relación que se tiene con un sector de la derecha y de la ultraderecha colombiana vinculado al paramilitarismo. Ahora, en Venezuela, 10 años atrás, el proceso de penetración del paramilitarismo estaba dado por la esencia de ello, que es el tema económico, ¿no? La compra de algunas propiedades, el avance de orden geográfico, se fue comprando desde Ureña, municipio de Bolívar, San Antonio, hacia adentro, y hoy uno puede darse cuenta que hay muchas propiedades adquiridas con dinero proveniente del paramilitarismo o dinero proveniente del empobrecimiento del Bolívar en la zona de frontera. Ese mismo fenómeno en menos intensidad se puede estar presentando en Zulia. Lógicamente, con las medidas tomadas en trabajar un poco el escenario de participación del paramilitarismo en la cosa financiera, pero sí hay avances en la estructura. Ahora, la sociedad venezolana, frente al tema del paramilitarismo, tiene que empezar a mirar cómo atiende las circunstancias de niños, niñas y adolescentes que venidos de Colombia y que han vivido en zonas donde el conflicto de orden militar se ha acentuado y el conflicto de orden social también, incluso familias enteras que vienen de zonas de conflictividad urbana que hoy tienen asientos en el municipio como Sucre o en el estado Miranda, en la parroquia Petare, por poner un ejemplo de las 5 parroquias que tiene el municipio de Sucre. Hay mucha población colombiana que hoy necesita ser atendida, sobre todo niños, niñas y adolescentes que requieren que se les acompañe porque vienen lógicamente de una situación de convulsión de orden social y son los más susceptibles a incurrir o a caer en estas circunstancias. No en vano, Miranda tiene hoy el 20% de los asesinatos que se producen en el orden, en el área, ¿no? Y eso lógicamente nos preocupa. Ahora, el avance del paramilitarismo tiene connotaciones de orden político. Ya ustedes conocen la relación de Voluntad Popular con el expresidente Álvaro Uribe, conocen la relación de Voluntad Popular con la Escuela de Formación Primero Colombia, que es la escuela de formación ideológica del Centro Democrático, que la ha dirigido José Obdulio Gaviria, senador también del Centro Democrático en Colombia, y esa relación lógicamente va a fortalecer la concepción de la extrema derecha, la concepción fascista de un sector de la política venezolana en la extrema derecha con la extrema derecha colombiana. ¿Hay presencia del paramilitarismo en Venezuela? Sí lo hay. Ahora hay un paramilitarismo de origen colombiano que tiene presencia en Venezuela, pero también ha logrado mutar y ya hay articulación con los nativos, que es la mayor preocupación. Una última cosa, el año pasado se lograron los acuerdos de paz, luego de muchas dificultades, para la colonia colombiana en Venezuela, para los colombianos en Venezuela. ¿Eso tiene alguna repercusión en el sentido de que se va a producir o se está produciendo ya algún tipo de retorno, algún tipo de esperanza de volver a Colombia? Vea, la paz es una cosa compleja, ¿no? Nosotros, desde la Asociación de Colombianos, desde Colombianos y Colombianas por la Paz en Colombia y desde Venezuela, hemos estado ayudando permanentemente. ¿Para qué? Para que Colombia logre la reconciliación. La paz debe ser un ejercicio de voluntades, entre ellas la voluntad política. El gobierno del presidente Santos esgrime algunos elementos luego de participar en golpes certeros a la FARC y viceversa en estos últimos 16 años, 8 años de Uribe y 8 años del presidente Santos. Finalmente hay un acuerdo entre un factor armado y el gobierno.
un acuerdo que va a permitir lógicamente desmovilizar 7.000, 8.000, 9.000 hombres, no tendría claro cuántos pueden ser, pero si fueran 8.000 sería importante. 8.000 fusiles menos en la guerra es una voz de aliento. Frente a eso, nosotros lo que hemos señalado, las posibilidades de retorno de la colombianidad deben estar sujetas a que los elementos objetivos y subjetivos que produjeron la salida hayan desaparecido. Quienes estamos en Venezuela buscando protección porque fuimos víctimas del conflicto, es decir, las víctimas de la violencia que vivimos en Venezuela, si los elementos subjetivos y objetivos que dieron origen a la movilización desaparecen, regresamos. Así lo ha expresado. Fíjense que hay municipios como el municipio de San Onofre, en el departamento de Sucre, que su población mayoritariamente está en Venezuela. Usted encuentra en el municipio de Sucre por lo menos 500 familias de este municipio que se vinieron en los últimos 10 años de Colombia. Esas familias retornan si hay un plan de retorno definido. Ahora, ese plan de retorno tiene que tener acompañamiento internacional, porque no es creíble la política de retorno del gobierno colombiano con el desarrollo del paramilitarismo. No es creíble la política de retorno del gobierno colombiano cuando no hay desarrollo económico. ¿Cómo pensar que va a haber retorno de 100.000 colombianos de Venezuela con destino a Colombia si no hay una política para ejercitar ni siquiera puestos de empleo? Colombia hoy tiene 17% de desempleo, es una cifra altísima. Cúcuta es la segunda ciudad más desempleada de Colombia, y eso lógicamente, o con mayor índice de desempleo, eso lógicamente nos pone a nosotros a pensar. Ahora, la paz debe ser el ejercicio integral, no la ausencia de fusiles, porque es posible que no hayan fusiles, y es posible que no haya paz. Le va a quedar la contraparte, aún queda el Ejército de Liberación Nacional, que además es importante negociar con él, llegar a un acuerdo, y queda el Ejército Popular de Liberación, EPL. Esas dos fuerzas insurgentes necesitan diálogo permanente. Con el ELN arranca la dinámica en Ecuador, muy interesante por cierto, y con el EPL aún no se conoce nada. Pero nosotros abogamos porque esa paz se construya desde el ejercicio de la conciliación, y la conciliación tiene que ver con las causas estructurales del conflicto. La guerrilla de la FARC hizo esfuerzos para poner el tema de la tierra, porque la tierra es un factor de poder, de dominación, y la tierra fue el primer factor con el cual se desarrolla el conflicto, es decir, es la causa estructural del conflicto, es la tierra. Y todavía en los planes de retorno y los planes de reubicación no alcanzamos a tener el 5% de las 6 millones de hectáreas de tierras que fueron robadas por el paramilitarismo a la población campesina colombiana. Es decir, estamos viendo con lupa lo que acontezca en Colombia. Si el gobierno colombiano propone una política pública acertada que beneficia a la colombianidad en el territorio venezolano, de seguro va a haber oleadas masivas de retorno a Colombia. Mientras no hayan políticas claras, yo creo que se prefiere seguir construyendo con nuestros hermanos bolivarianos en Venezuela, seguir construyendo el modelo que queremos, y no ir a Colombia porque va a haber incertidumbre. Y en eso el gobierno colombiano no tiene, digamos, la premisa, porque los planes de retorno con dignidad no han funcionado. El tema de las compensaciones a las víctimas en el marco de la ley de víctimas y de tierra en Colombia tampoco tienen respuesta inmediata. Se demoran muchísimo los trámites. Y yo creería que los acuerdos de paz deben permitir visibilizar aún más a las víctimas que estamos en Venezuela. Con el acuerdo de la FARC, la comunidad de víctimas en Venezuela no tuvo visibilización. Otros factores lo tuvieron, o las víctimas de Colombia. Esperamos que con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y con la guerrilla del EPL, las víctimas que vivimos en Venezuela tengamos posibilidad de acompañar ese acuerdo, de refrendar ese acuerdo, de motivar para que ese acuerdo se logre, se concrete, y lógicamente pensar en unas políticas de Estado que acompañen el retorno de los colombianos. Bueno, le damos las gracias a Juan Carlos Thanos, el presidente de la Asociación de Colombianos en Venezuela, por habernos dado esta visión tan alentadora y tan diferente, ¿no?, de la relación entre ambos pueblos.